Gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. Mi nombre es Jackson Araque, amén. Para el que no me conoce, alabado sea el Señor. Pastor de la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, ubicada en Tito Sala. Estamos en Mariche. Por allá, alabado sea el Señor. El que quiera ir por allá es bien recibido, amén. Ruth capítulo 1, el que lo tenga dice amén. Amén. Gloria sea al Señor. Todavía faltan algunos, amén. Capítulo 1 de Ruth. El que pueda ponerse sobre sus pies lo hace, amén, para reverenciar la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Marlon y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos Marlon y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación de nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. A su nombre. Alabado sea el Señor. Puede sentarse tranquilo y denle un aplauso al Dios de los cielos. Alabado sea el Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria sea al Señor. Vemos esta linda historia. Esta linda historia, ¿verdad? Marca parte de la literatura bíblica, ¿verdad? En tiempos fuertes, en tiempos de hambre, en tiempos donde los jueces, alabados al Señor, hacían lo que querían. Dice la palabra del Señor que entre la muerte de Josué y la entrada de la anarquía más grande de Jerusalén fue el tiempo de los jueces. Dice que Jerusalén entró en 300 años de caos, donde nace la anarquía, alabado sea Dios, donde habían jueces que daban buenos ejemplos y jueces que daban malos ejemplos. Los primeros 3 jueces, hasta Débora, fueron hombres exitosos y una mujer exitosa que oraban y clamaban por el pueblo, alabado sea
Dios, y Dios tenía misericordia, pero estaban en un ciclo, estaban en un engranaje. Cuando moría un juez, pecaba el pueblo y volvían a hacer y a deshacer. Venían los enemigos, venían robadores y lo dejaban en ruina. Tanta ruina, tantos malos ejemplos. Y después se levantó un cuarto juez llamado Gente. Dice que Gente ofreció a su hija en sacrificio, una costumbre amorrea, una costumbre que no tenía un israelita, ¿verdad que sí? Estaban empezando a dar mal ejemplo a los jueces en esos tiempos. Y en medio del tiempo de los jueces hay una joven en una ciudad extranjera donde habitaban los moabitas. Los moabitas no tenían que ver nada con Dios, al contrario, los moabitas eran enemigos de Dios y enemigos de los hebreos. Los moabitas no creían en Jesucristo. Los moabitas tenían una religión llamada el politeísmo, y su Dios era Quemus. Pero mientras que esa mujer estaba de aquel lado, alabado sea el Señor, había una familia que estaba pasando proceso, había una familia que estaba pasando necesidad. Estaba en Belén, la palabra del Señor, y según los trasfondos dicen que Belén significa la casa del pan. ¿Dónde está usted ahorita? Alabado sea el Señor. Y hay mucha gente que migra, hay muchas ovejas en estos tiempos que ya no son ovejas. Antes les decían cabras y chivos, ya hoy son aviones y helicópteros. Alabado sea, llegan en las iglesias como si fueran estacionamientos. A su nombre, denle un aplauso al Dios de los cielos. Para predicar hay que tener carisma con verdad. Denle el aplauso al Señor y diga gloria. Las ovejas de hoy en día se parecen a Ruth, que dicen donde tú mueras yo moriré, y donde tú habites yo habitaré. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor que mientras, alabado sea Dios, que mientras que los jueces daban mal ejemplo y había una anarquía, había una hambre, una necesidad, donde todos devastaban los bienes y las riquezas de Belén, dice la palabra del Señor que hubo un quinto juez llamado Sansón, y Sansón no estaba pendiente de ser juez. Sansón no estaba pendiente de defender a Israel, estaba pendiente de la Filistea. Hay gente que tiene ministerio, hay gente que tiene llamado, hay gente que Dios lo ha llamado para que predique la palabra, para que esté pendiente de los preceptos, de los estatutos, pero está pendiente de la Filistea. Hay hombres de Dios que se parecen unos ventiladores de arepera, para todos lados miran, mira para el cielo, mira para la presencia. La gente que viene descuidada a la obra del Señor nunca se goza de una alabanza poderosa, nunca se goza de una unción que baja. Alabado sea el Señor. Y por eso es que yo en esta noche me gozo junto con usted de la unción que aquí está y de la presencia. Ay, Dios mío, alabado sea el Señor. Una mujer que vino con una victoria en la mano, no se había dado de cuenta que primero la marcó el proceso. Para tú tener ganancias, primeramente tienes que tener pérdidas. Para ganar el cielo tenemos que perder. Para ganar el cielo nos tenemos que despojar. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar al Isaac para entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto están dispuestos a que salten el calzado de sus pies para entrar al reino? Dios mío, alabado sea el Señor. Te estoy hablando con un pueblo que Dios ha llamado en medio del proceso para venir en la victoria. Su nombre. Dice la palabra de Dios que se levantó un sexto juez en los tiempos de los jueces llamado Gedeón. Y Gedeón era un hombre que presentaba la duda. Señor, pero si es así, moja la almohada. Señor, pero si no es así, ponla seca. Señor, si eres tú, espere que yo vaya a buscar la ofrenda y tráela. Y dice que en la peña el ángel extendió la vara y le tuvo que dar una señal de fuego. El Señor todavía le dice, si tienes miedo, dile a Fura que te acompañe. Entonces, mira, tantas palabras que Dios le había dado hecho. Varón esforzado, si Jehová está contigo, si Jehová está conmigo, porque has permitido que los amonitas nos arruinen, nos quiten el fruto que nace. Las ovejas nos dejan en ruina. Si Jehová está conmigo, hermano, cuando usted se consigue a alguien en la calle y está pasando un proceso, dime, cuando el pastor Hipólito me dijo a mí, tú eres un pastor de ciudad, y yo estaba pensando en irme, quizás yo dudé en ese tiempo, estaba como Gedeón. Hermano, cuando a ti te dicen y te dan una palabra de parte de Dios y te dicen, Jehová está contigo, pero los zapatos por abajo están rotos, Jehová está contigo, pero, Dios mío, pero los niños tuyos no tienen para ir a la escuela, Jehová está contigo, pero no tienes para el recreo. Y cuando tú estás en el proceso, tú dirás ahí, este que está loco, dice que Jehová está conmigo y estoy pasando proceso. A veces el proceso es necesario. La Biblia dice en Isaías 31, ay de los que dicen volveré a Egipto porque allá hay carrocería y comida. ¿Quién dijo que allá en Egipto hay bienes ahí en la casa del pan? Pero a veces es necesario el proceso para alcanzar la victoria. Hay demigraciones que no vienen de parte de Dios. A veces hay ovejas que se quieren ir de la iglesia. Déjame que se vaya, pastor, porque no van a encontrar con molde en otro lugar. No van a encontrar
acomodo en otro lugar se van a sentir incómodos y van a tener que volver porque saben que aquí es que tienen pan. Por eso es que Belén significa la casa del pan. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Ahora agárrese ahí porque mire de dónde viene Ruth. Ruth se convirtió en una matriarca, pero no tenía casta de Belén, no era de Judá ni de la tribu de Leví ni de Benjamín. No, era una mujer moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? En el campo de Moab dice la palabra del Señor que cuando Dios quemó a Sodoma y a Gomorra, la palabra de Dios dice que Lot, cuando se fue con sus hijas la emborracharon y la hija mayor de Lot estuvo con Lot y dice que el primer hijo se llamaba Moab. Ahora, ¿quiénes son los moabitas? Una generación incestuosa. Si lo vemos en estos últimos tiempos, países que han probado el incesto, donde padres se pueden casar con hijas, hijas se pueden casar con los padres. Ahora, mira la marca que tenía Ruth. Venía de una generación incestuosa. De paso eran enemigos de los hebreos y enemigos de Dios. De paso practicaban el politeísmo y su Dios era Kemus, muy lejos de que el Dios de ella sea Jehová. Pero ¿sabe qué? Ella no sabía que desde la presencia de Dios estaba marcada para ser la abuela de David, la madre de una descendencia. Yo no sé de dónde Dios te sacó para marcar descendencia. Dios mío, Dios no le importa tu marca. A Dios le importa de dónde te va a sacar y lo que va a hacer contigo. Dale la gloria a Dios que Él está aquí. Cristo vive. Dice la palabra de Dios que ellos eran aborrecidos. Un moabita caminando en Jerusalén, la gente lo miraba como gallina que mira sal. Como cuando dice la Biblia en Ezequiel 34: voy a juzgar entre oveja y oveja, entre la gorda y la floca. La que empuja a la gorda para comerse el pasto y después que se lo come lo tira en el suelo, lo olla, para que la flaca se coma el pasto llano. Después se bebe el agua y la vuelve turbia, para que la flaca beba agua turbia. Si nos vamos al tiempo actual, Eliade, dentro de las iglesias hay ovejas gordas y ovejas flacas. El que están empujando con ministerio, el que están empujando con violencia, eso queda, alabado sea el Señor, para gente extranjera. Pero aún Ruth, cuando entró en Jerusalén, dio más ejemplo que las de Belén. Su nombre se regó como una mujer virtuosa, pero venía con marcas, alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que Elimelech es la cabeza del hogar, Noemí es la compañera, la costilla. La palabra de Dios dice que no pueden estar dos personas juntas si no están de acuerdo. Cuando escuché el tema de la campaña marcado por una victoria, el Señor me dijo: no se han detenido y la victoria le viene. Yo no soy predicador de prosperidad, ni de bola de cristal, ni de la varita de Harry Potter. Yo no ando predicando ilusiones. El que paga proceso, el que llora pronto se va a gozar. ¿Sabe? Cuando yo me fui de aquí de José Félix, que yo estaba metido en una montaña por allá en Barlovento, prácticamente en el Amazonas, donde hay culebras, estaba yo, me acuerdo yo que estaba repasando Gokumo y el pastorado estaba inactivo. Andaba como un pueblo nómada, andaba sin iglesia, andaba sin ovejas. Mi esposa y mis hijos pagando el proceso, mis hijos llenos de llagas de garrapata. A mi esposa le tiraron a picar culebra, a mí me tiraron a picar rollo de culebra. Y yo decía: Señor, ¿dónde está el pastorado? ¿Dónde está el ministerio? Yo lloraba el pastorado allá arriba. E incluso Dios me dio una música titulada En lo más alto de la montaña, donde hay un libre respirar. Gloria a Dios. Es tu presencia que me acompaña. Ahí yo quiero adorar. Cuando tú le cantas a Dios en una montaña y que lo que hay es culebra y pájaros, y que solamente Dios te escucha, tú te vas a acordar de David cuando estaba en la montaña y en el proceso, cuando él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando él decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Viva Santa. Cuando él escribía esos capítulos era porque estaba en guerra y él sabía que su refugio estaba en Jehová. Cuando tú estás en guerra y recitas lo más grande que tiene Dios, las maravillas que tiene Dios, las promesas que te achita, la Biblia dice: ciertamente con tus ojos mirará la recompensa de los impíos. Aunque hayas perdido la dirección, Cristo es la dirección, el Espíritu Santo es la dirección. Alabado sea el Señor a su nombre y a su nombre. Ahora, hubo un acuerdo de migración, el hambre tocó a Belén. ¿Quién dijo que una iglesia no va a tener proceso aunque haya pan? Aunque el significado de la iglesia sea poderoso, va a haber proceso.
Dios en lo eterno, en lo espiritual, en lo infinito, en lo sobrenatural. Visión de Dios tiene un propósito y tiene un significado. La iglesia Silo en lo infinito tiene un significado. La iglesia Casa de Dios, Puertas del Cielo, tiene un significado. Tu vida tiene un significado. Tu ministerio tiene un significado. Pero a veces nosotros no hemos creído el significado, ni el llamado, ni la marca. A veces el proceso nos mueve. Por eso es que en el momento donde la crisis 2016, donde el COVID tocó Venezuela, tocó nuestras vidas, muchos emigraron, muchos soltaron el ministerio, muchos soltaron el cargo y se fueron sin la dirección de Dios y se vinieron como a Noemí, amargados, como a Noemí con pérdida. Mucha gente perdieron la vida. ¿Cuántos descarriados murieron en el Dairén? ¿Cuántos descarriados en Ecuador, en Perú, en Brasil? Los esclavizaron. ¿Por qué? Porque había una xenofobia contra ellos. Porque Dios dice: cuando un juicio toca una nación, donde te escondas, allá irá mi espada. Aunque te montes en la luna y aunque te vayas a la profundidad del abismo, allá irá mi espada. Porque si es el proceso que te tiene que marcar, si es el proceso que te tiene que hacer crecer, si es el proceso, si en el proceso está el ministerio, necesitas las lágrimas. Un día le dije: Dios, ¿por qué tantas lágrimas? Y me dijo: porque tu victoria es rápida, porque tu ministerio crece rápido. Tienes que llorar. Si no te pulo, no te puedo exhibir. Mira, a Dios, cuando estoy predicando, Dios me hace sentir que hay gente que ha llorado en la presencia de Dios por sus hijos, por su esposo que le hace la guerra, por su esposa que le hace la guerra para que no avance. Y más sonda. Así que Dios, así que dice Dios: detente un poco, aguanta un poco, porque la victoria viene. Lo que yo te he prometido, eso se va a cumplir. Oh, la palabra de Dios dice, la palabra, que hubo un acuerdo entre Elimelech y Noemí. Ahora, el significado de Elimelech es: Jehová es mi guía. ¿Está escuchando cuál es el significado de Elimelech? Jehová es mi guía. Y si tenía guía, se murió. Ahora, Dios sabía que iba a haber pérdidas, pero Dios necesitaba a Ruth. A veces perdiendo ganamos. Jehová es mi guía. Se fueron con guía, se fueron con un acuerdo. O sea, esa familia no emigró uno adelante y otro atrás. Cuando emigró uno adelante, ¿usted sabe lo que pasó cuando emigraba uno adelante? Por aquí la esposa ya estaba con otro, o por allá se metían con otro. Esto es tremendo. Cuando no hay un acuerdo, dice que en este acuerdo decidieron salir los cuatro: Marlon, Kelión, Noemí, y también salió Elimelech. Pero cuando llegaron a los campos de Moab, aunque había bendición, había muerte. Aunque había prosperidad, había muerte. Aunque había pan, había muerte. A veces donde hay pan, hay muerte. Cuando los judíos se fueron donde estaban los nazistas, dice que con aún los dientes de ellos hacían perlas, le sacaban los dientes de oro. Con la masa, con la grasa, hacían jabón. Ay, Dios mío. Ellos dejaron la ciudad donde estaba Dios. Ellos dejaron la tierra donde estaba Dios para emigrar a buscar dinero, sin saber que iban a ser metidos en cámaras de gas, sin saber que sobre ellos iban a descargar metralletas. ¿Sabes qué? Hay gente que piensa que emigrando va a conseguir más. Yo digo esto y lo mantengo, y aunque pasé el proceso, lo entendí. El Dios que está en los Estados Unidos está aquí en Caracas. El Dios que está en Colombia está aquí en Caracas. El agua que me voy a beber por allá tiene el mismo sabor a la que me voy a beber por aquí. ¿Sabes qué? Cuando Dios te bendice donde estés, sea en la montaña, sea en el pueblo, Sama, Lima, Sota, Yaba, o sea alquilado. Ahora, ellos emigraron, murió Elimelech, pero dice que sus dos hijos buscaron mujeres moabitas. Si ellos estuvieran en Belén y se fueran buscado a esas dos mujeres, fueran sido criticados, aborrecidos y les fueran sacado el cuerpo. Porque sabe que era tremendo. Una persona pagana. Entre Pedro y Pablo no hubo una discusión. ¿Por qué? Porque Pedro se relacionaba con los gentiles, y cuando venía Pablo se hacía disimulado. Así gente dentro de la iglesia
que se relaciona con el mundo, y cuando ve el pastor, suelta la relación. Ten una sola cara delante de Dios. Sokili, Mansolima, llamas. Tenemos que ser uno ante la presencia de Dios, porque vamos a tener problemas. ¿Sabe? Alabamos al Señor. Dice la palabra del Señor que empezó el proceso entre Noemí, alabamos al Señor, y dice la palabra de Dios que murieron sus dos hijos. Murió Marlon y Kelión. Pero Kelión era el esposo ¿de quién? De Orfa, no la de Ruth. Kelión tiene un significado: consumación o enflaquecimiento. Hay matrimonios que, aunque estén unidos, no tienen avance. Eso se consumió ahí. Por eso es que el significado de Kelión es consumación. Su historia se borró, porque la mujer que le tocó a Kelión no era virtuosa. Ruth fue conocida por la fama de ser una mujer virtuosa, por irse atrás de su suegra. ¿Cuántos quieren a su suegra? Tienes que quererla. Por la antigüedad y las escrituras y los estatutos dice que cuando una mujer se casaba con un hombre, ella de una vez le decía a su suegra mamá y a su suegro papá, porque era adoptada en un hogar. Ruth no tenía esos conocimientos, porque de paso Ruth era sacerdotisa y le quemaban niños a Quemus y sacrificaba vírgenes a Quemus, y una mujer que hacía ritos en los altares de Quemus, y su religión era el politeísmo, muy lejos de ser una cristiana evangélica, muy lejos de creerle a Jehová. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando muere Kelión, dice que se consumió y se enflaqueció la historia de ellos. Hasta ahí llegó su punto. El significado de Orfa es, dice, la que se va y no vuelve más. ¿Cuántas ovejas son así? La que se va y no vuelve. Ese es el beso de Judas. La besó y dio la espalda y se fue. Escúchame, pero ya ella tenía doctrina. Ya ella le habían hablado de Jehová, pero en su corazón estaba volver a la casa de su madre y volver a su Dios y a su costumbre. El que llega al Señor se olvida de las costumbres. El que llega al Señor se olvida de su Dios y de la vida pagana. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios que después de eso murió Marlon. Y el significado de Marlon es languidez, algo que se extiende, algo que se alarga, un camino que sigue adelante. Y se casó con Ruth. Pero Ruth tiene un significado: la amiga, la compañera. La amiga, la compañera. El tema de esta predicación es mi amigo el Señor. ¿Y qué es lo que marca una amistad? ¿Y cuáles son las bendiciones que vas a obtener cuando eres fiel a una amistad, aún a tu hermano, a tu suegra? Aún la Biblia dice así, que un vecino es más leal que un hermano lejano, porque cuando viene la prueba, ¿a quién vas a llamar? Pero los cristianos que no se hablan con los vecinos, ¿cómo hacen? Mira, me le dio dolores a la hija va a dar a luz, llama al vecino, que yo no le hablo. Y es el único que tiene carro en el barrio. Cuando tú, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré más siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero el amigo sí sabe lo que su señor hace. Hubo un hombre llamado Abraham que le dieron el título de ser llamado amigo de Dios. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente que tiene de amigo al vecino, al chismoso, al criticón, al divisor, al que se levanta, al rebelde, pero no tiene amistad con Dios. Hay gente que dice, pastor, Dios me habla, pero no hay relación con Dios. Dios me mostró, pero no hay una relación con Dios, una intimidad con Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú conoces los secretos de tu compañero, es porque estás apegado a él. Cuando hay un secreto revelado, es porque tú buscaste a Dios. Para nosotros tener intimidad con Dios y para que haya revelación, tenemos que soltar la amistad de este mundo y apegarnos a Dios cada día. Su nombre, ¿quién es el que vive?
Yo sé que vive. Ahora, el significado de Marlo es languidez. Y de Ruth es la amiga, la compañera. Pero Noemí estaba pasando un proceso en tierra extranjera. Si alguien le daba el sentido pésame, eran sus dos nueras. Porque no tenía familiares, no tenía ahí quien la consolara. Solamente lloraba ante la presencia de Dios. Ella quizás dijo: este viaje no era de Dios. Yo salí sin la dirección de Dios. Pero hay procesos que son permitidos por Dios. A veces tú te enfrías y quizás Dios permitió que te enfriaras. A veces tú te descarrías y a veces Dios permite que tú te descarríes para que cuando tú te reconcilies te levantes y te partes de la frialdad y le prediques a un frío. El frío va a entender cuando Dios te sacó de tu frialdad. El que se descarrió va a entender cuando Dios te sacó del estar descarriado. Hay marcas que con tu marca tú vas a ayudar a otros. Hay testimonios que con tu testimonio otros se van a levantar. Pero dice la palabra de Dios que cuando mueren sus dos hijos, ella queda devastada. Y escuchó en los campos de Moab que en Belén había llegado pan. Siempre estuvo ahí, porque esa es la casa del pan. Pero hay gente que la necesidad lo mueve, la prueba lo mueve. Usted a veces le pregunta a una persona: ¿por qué no viniste el domingo? Y te va a responder: porque no había alimento, pastor. Porque no tenía pasaje, pastor. Porque la ropa estaba sucia, pastor. Hay gente que el proceso, la parte de la congregación, yo no le voy a decir que se venga para acá sin bañarse y con la ropa sucia, no le voy a decir eso. Pero hay momentos que Dios te pone a prueba para ver si tú te vas a venir sin pasaje, sin comida y con la ropa sucia. ¿Sabe por qué? Porque después de ese toque viene la bendición y no vas a ver la victoria si no has conocido el proceso. ¿Sabe? A veces nosotros no conocemos que el proceso viene de parte de Dios. ¿Sabe qué? Hay gente que dice que no, yo fui tentado. Y la Biblia dice: no digas que la tentación viene de parte de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia. Y cuando obedecemos la concupiscencia, damos a luz al pecado. Y el pecado tiene que ser cimentado y alimentado. Escúchame bien, alabado sea el Señor. La prueba que estaba pasando en Noemí es porque Dios tenía un proceso grande con una moabita, con una extranjera, una persona que Dios iba a sacar para marcar una generación, una genealogía hasta Jesús. Una Ruth que aunque fuera sacerdotisa, una Ruth aunque fuera despreciada, iba a ser una matriarca de Jesús. Escúchame bien esto. Vive Jesús. Ahora, ¿con qué propósito te llamó Dios? ¿Con qué propósito me llamó Dios? A veces tenemos 20 años en el Evangelio y decimos: yo no sé para qué me llamó Dios. No entiendo cuál es mi ministerio, cuáles son mis dones. Pero usted quiere conocer su ministerio. Cuando está hablando mal de alguien, yo creo que ese es su ministerio, el chisme. Para dividir en una iglesia son perfectos y no han descubierto su ministerio. ¿Sabe? Hay tantas herramientas para el hombre de Dios: 5 ministerios, 9 dones y 64 libros. 66 libros. Si usted saca la cuenta de los 5 ministerios, de los 9 dones, ¿cuántas piezas tenemos para trabajar? Dios mío. Hay tantas cosas que usar en el Evangelio, pero no hemos descubierto cuál es el propósito. ¿Sabe por qué? Porque estamos desviados de la visión. Estamos desviados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabe qué? Hay gente que ya en 3 años para que estuviera predicando campaña. Hay gente que ya en 2 años para que estuviera dirigiendo. ¿Sabe? La iglesia es el preparamiento de líderes en la tierra. La iglesia es la representación de Cristo en la tierra. David dijo: mientras que esté en la tierra de los vivientes, te representaré. Isaías dijo: mientras que dure el espíritu en mi cuerpo, madrugaré a buscar. Aquí más sonda la mayana santa. A veces el propósito no se descubre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos lo hemos ignorado. El significado de Noemí es mi graciosa, o la que tiene gracia.
Imagínense que Noemí se fue gordita para Moab. ¿Cómo le habrá puesto el proceso? Flaquita, ojeras, normal, típico de una persona que llora, nostálgica, que está en proceso, que está ahí. Imagínense usted eso. Ahora, Ruth fue predicada por su esposo Marlon. Ruth fue convencida por la predicación a través de su cabeza, de su esposo, que el significado es languidez. O sea, el Espíritu de Dios le estaba diciendo por el significado de su cabeza: tú no te detienes aquí, tú te extiendes, tu camino es largo, tu descendencia va a ser poderosa en la tierra. De tu vientre va a salir una descendencia donde viene Jesús, donde hasta en la agricultura van a orar, donde anda en Mariche van a orar, en Mosandalama, llama Solina Calla. Aquí hay gente que tiene un propósito extraordinario en las manos de Dios, que todavía no lo han entendido. ¿Y sabe por qué? Porque no están marcados por la victoria todavía. Es que falta un poquito más, es que tienes que aguantar más, es que tienes que llorar más, tienes que pasar el desierto. Después de aquel lado, el Señor te va a entregar lo que es tuyo. También Noemí no sabía que con ella traía la victoria. Ella no lo sabía. Ella dijo: esta es mi nuera que me quiere. Pero tenía algo, Noemí, perdón, tenía gracia. ¿Sabe? El proceso la marca la nostalgia. Hermano, usted puede estar en proceso, pero que usted tenga cara de amargado es otra cosa. Quizá usted le llega a alguien y usted está llorando: sí, mi hermano, no aguanto la prueba. Pero la gente te ve la gracia y el Espíritu y dice: bueno, estás en prueba, pero tú eres un reflejo de Dios en la tierra. Estás en prueba, pero en tu rostro se ve la gracia. Estás en lloro, en lamento, pero tu cara marca algo diferente a lo que tú me cuentas. Y más, eso que le llama. Pero hay gente que el proceso lo hizo apartar de la gracia. Ahora tiene desgracia, ahora no ora, ahora no ayuna, ahora no busca a Dios. Ahora por todo lo que le ha pasado culpa a Dios. Es que es culpa de Dios, porque Dios te está probando. Porque dice la Biblia que para nosotros hacerlo como el oro, tiene que procesarlo con fuego para que la fe sea incorruptible. La Biblia dice: cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. ¿Cómo está tu fe, iglesia? ¿Cómo está la creencia, iglesia? Hay gente que está creyendo más en el giro del extranjero. Hay gente que está creyendo más en el hombre, o en las horas extras, o en trabajar el domingo en la panadería. Dejaron la escuela dominical. ¿Sabe qué? Tu bendición no está en el hombre, tu bendición no está en el giro, ni lo que te mandaron del extranjero. Tu bendición, tu bendición está en la rodilla. Buscar a Dios en todo momento. Él te tiene presente. Gloria a Dios. Ahora mira, hay 5 mujeres que son matriarcas, que eran aborrecidas. ¿Quién era Raab? Una ramera. ¿De dónde? De Jericó. Era cananea. Pero fueron 2 espías, y a un espía le gustó a esa ramera. Porque los que son de Dios lo condenan. Las rameras en la antigüedad podían redimirse, se raspaban el cabello y se redimían de su culpa. Ahora, cuando Raab es rescatada, que destruye los muros de Jericó, todo el mundo la señalaba y decían: esta es una ramera. Pero en los propósitos de Dios, ella se tenía que casar con un guerrero llamado Salmón, y de los lomos de Salmón salió una descendencia. ¿Y quién pasó a ser Raab? Es una matriarca de Jesús. Bendita sea. Ay, Dios mío. Ahora los jesuitas, los que predican la religión de los jesuitas de los solo Jesús, ellos no aceptan que hayan matriarcas que estén marcadas de ser rameras. Ellos no aceptan que hayan matriarcas que sean marcadas
o que sean sacerdotisas, o que vengan de una religión extranjera. Para ellos todo tiene que ser perfecto. No, de lo más vil y de lo más bajo Dios te sacó para avergonzar a los sabios de la basura de la droga, de la prostitución, de la homosexualidad. Necesitamos estas marcas. ¿Sabe por qué? Porque si no existe lo malo, ¿dónde hay algo bueno que hacer? Dios necesita tu debilidad para Él fortalecerse. ¿Sabe cuál es el gimnasio de Dios? Tu debilidad. Dios tiene gimnasio y no alza pesa, se fortalece, ni se pone licra. Que la iglesia ahorita quiere ir para el gimnasio. Bueno, no vamos a hablar de ese punto ahí porque después cambia la cara. Pero la Biblia dice que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Ay, Dios tiene gimnasio. Cuando tú lloras, Él se fortalece en poder. Cuando tú estás en la droga, Él dice, tengo que sacarlo de ahí. Mira, ¿sabe que hay gente que dentro de la iglesia en 20 años no han valorado el arca? Son unos Abinadab. Va a venir un geteo de Gat, va a venir un habitante filisteo a tomar el arca por 3 meses y va a agarrar la bendición y pronto el ministerio va a fluir. Mira, hay gente que está sentada dentro de la iglesia y salió un jovencito de la droga, de la homosexualidad y de la prostitución, y en 4 meses ya está predicando campaña, en 4 meses ya está dirigiendo, y los que tienen 20 años están estancados. ¿Sabes qué te estancó? El que no le creíste a Dios. ¿Sabes qué te estancó? Que la prueba te apartó, que viviste inconstante. Un día te congregaba y un día no. Y más sonda lava. Esto no es para los inconstantes ni para los que tienen dualidad. Esto es para los que perseveran. Y a su nombre. En esta historia yo dije, oye, Ruth quería a su suegra. Cuando usted habla de la suegra por ahí, ¿verdad? Hermano, dime cuando yo fui a pedir la mano de mi morenita. El papá me dio un golpe en el pecho así. ¡Pah! Estaba borracho. ¿Usted conoció al papá de ella? Él es un profeta, predicador. Esa es la predicar. Dios lo saca a predicar por ahí. Se mete 40 días de ayuno, y lo digo para la gloria de Dios. Se monta en el metro y los santeros se endemonean. Pero él, cuando yo fui a pedir la mano de su hija, me dio un golpe por el pecho. Yo era medio malandrón y yo me quería pegar a pelear con él. Y la suegra me decía, y la cuñada me decía, alabado sea el Señor. Desde ahí me cayó mal mi suegro. Mi suegra más o menos porque me defendía. Alabado sea el Señor, a su nombre. Pero ¿sabe qué enamoró a Ruth? A Ruth no lo enamoró el proceso de que murió Marlo, de que murió Kelión y que murió Elimelech. A Ruth le enamoró la gracia que tenía, no en mí. Alabado sea, aunque estaba en proceso le daba la gloria a Dios. Aunque estaba en proceso decía como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay gente que cuando se le pierde el oro le echa la culpa a Dios. Hay gente que cuando se le cae el billete de $5 le echa la culpa a Dios. Se te perdió el billete porque no diezma, se te perdió el billete porque no ofrenda. No le está echando culpa a Dios. Usted dijo cambia el mensaje, habla otra cosa. Santo Dios. Ahora Orfa besó y se fue. El significado de Orfa, la que se va y no vuelve más. Usted no ha tenido ovejas que se le han ido y no han vuelto más nunca. Yo he tenido bastante. No vuelven más. Mira que este pastor está loco, predica muy duro. Alabado sea Dios. Es que este es el evangelio de la locura. Como decían los profetas, vamos a volvernos a la locura de la cruz, a la locura de Jesús. A predicar lo que es real. Ya basta de tanta cosa ficticia. Sabe que los mensajes de prosperidad dan asco y jaqueca y ganas de vomitar. Un hombre próspero es el que busca a Dios y la presencia de Dios. Un hombre próspero es el que guarda los preceptos y los estatutos del Señor. Un hombre ¿sabe por qué a ti te ha marcado tanto proceso? ¿Sabe? Esta campaña es profundo, pero el Espíritu Santo me hace sentir, pastor, que ese fondo está ahí, que ese dinero está ahí, que lo que necesitas está ahí, que lo que tienes es que perseverar. Cruza ahora el desierto, porque Ruth ahora viene con Noemí cruzando el desierto para llegar a Belén, porque le dijeron que ahí estaba el pan todavía. Ahí está el pan, ahí está el pan, ahí está el depósito, ahí está lo que Dios va a hacer. ¿Sabe? Donde yo estoy pastoreando ahorita, el galpón me lo están vendiendo en $20,000.
¿Quién me lo puede prestar? En estos días estaba orando y el Señor me dijo, escribe un proyecto. Proyecto, Señor. 3 cornetas amplificadas. 3 cornetas amplificadas. De la buena. De la buena. Proyecto de alumbrado. Para campañas en la calle. Proyecto de alumbrado. Tarima. Dios mío, Padre. Y yo me fui a predicar a Valle Fresco con una cornetica de 8. Predicamos los martes y los viernes. Y estoy predicando. Y de repente cuando recogemos la cornetica y nos vamos para la casa, el Señor me muestra que de un negocio sale una corneta grande. Y yo le dije, iglesia, no se lo voy a decir por emoción, Dios me lo mostró. De un negocio de aquí, de Valle Fresco, va a salir una corneta grande. Me miraron así, como que ¿qué le pasó al pastor? Hermano, a la siguiente semana estoy predicando en la cornetica, chiquitica, una de 8. Y llegó un hombre y me montó una manzana verde encima de la corneta. Y yo me acordé de lo que Dios me mostró y agarré la manzana y dije, aquí está mi bendición. Y seguí predicando, pam, 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 pam. Y la iglesia se fue y yo le dije, vaya porque voy a comprar un salado. ¿Y sabes dónde lo fui a comprar? Panadería. ¿Dónde es que me dio la manzana? Hay gente que dice, no, tengo pena, no, ya Dios marcó, ya Dios tocó, ve para allá porque tú tienes la revelación. El hombre me dice, mira, ve, el hombre me dice, esas corneticas se queman porque en la calle ya es espiritual. Yo le dije, sí, se queman y bastante. ¿Necesitas una más grande? Yo sí, la necesito. Y lo tremendo es que tengo un proyecto de sonido, le dije. Y un proyecto de alumbrado. Y un proyecto de tarima. Porque el Señor me dijo que lo hiciera. Y me dijo, cuando vi a tu esposa ayer predicando aquí, me alegré. Y cuando te vi hoy aquí predicando, me alegré. Aquí en Valle Fresco hay 2 iglesias, pero yo siento que Valle Fresco está abandonado. ¿Sabes qué? Hay ministerios que solamente quieren predicar en 4 paredes. Hay ministerios que solamente están esperando que le den la campaña. Sacuta, ¿sabes qué? Cuando yo no estoy viajando, estoy predicando en mi pueblo. Estoy predicando en los vecinos. Estoy predicando en las plazas. ¿Sabe por qué? Porque un predicador no se detiene. Y me dijeron, si el dueño del negocio me dijo así, siento que este lugar está abandonado, pero me alegré. Y como es la corneta que tú quieres. Y una vez me metí en internet, esta es la que yo quiero. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Me dijo, encarga 2, una para ti y otra para otra iglesia. ¿Ves? Cuando tú sales a predicar, Dios le abre las puertas a otros. Y me dice, ¿cómo es el alumbrado? ¿Que sirven lámparas de LED? Yo, claro que sí. Ven mañana por una caja. Al siguiente día me fui y me di una caja con 15 lámparas de LED. Y el Señor me dice, sigue escribiendo. Pero en ese proyecto tiene que haber un trabajo espiritual. ¿Cuál, Señor? 6 horas de oraciones en la noche. Ay, Dios mío, lo que más le gusta a la iglesia. Le dije, Señor, matutino. Yo dije, lo que más le gusta a la iglesia, ayuno. Lo que más le gusta a la iglesia, predica en la calle. Lo que más le gusta a la iglesia. ¿Sabe qué nos va a mandar a hacer Dios, mi hermano? Lo que no nos gusta. ¿Sabe qué te va a mandar a dejar Dios? Lo que más te gusta y lo que más ama. ¿Sabe lo que Dios te va a mandar a quitar? Lo que más te agrada. Dios tiene que hacer una operación en nuestra vida espiritual. Hay gente que dice, yo estoy moviendo el cielo, pero Dios no está escuchando nada. ¿Sabe qué? Dios quiere hacer cosas grandes contigo y es en este tiempo, porque ya Cristo viene. Usted no ha visto que ya la cortina de hierro, la cúpula de hierro ya no hace nada. Ahora las bombas dirán, la traspasan. ¿Sabe por qué? Porque hay una profecía, Mateo 24, y habrá guerra contra naciones y contra naciones. Porque aquí en Venezuela estamos pagando el euro ya. Mire, porque hay una moneda que tiene que apoderarse del mundo entero para que haya un solo líder político, el anticristo. Ya Cristo viene. Yo no sé si estás jugando a ser cristiano, si estás perdiendo el tiempo en la iglesia, si eres un frío flojo para orar, para ayunar, pero a Cristo hay que buscarlo ya. La victoria está en tus manos. ¿Cuánto está marcado por una victoria? A su nombre. Pastor, 8:16. 8:30. En estos días fui a predicar en un lugar y el que cantaba la alabanza y se soltó, guau, 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 y el que dirigía se soltó, guau, y no miraba ahora. Yo lo voy a dejar quieto. Cuando me soltaba el micrófono de Eliades, le dije así, me voy a quitar el reloj y lo voy a guardar.
porque no voy a mirar de no. Hay gente que, músicos irrespetuosos, no lo digo porque el músico está ahí, que después que te tocan la música se van, no escuchan predicación. Por eso es que andan en la carne. En estos días un pastor que salió de 40 días de ayuno, le decían mandarle al pastor. Había un pastor que llegó en medio de la congregación y el Señor le dijo, párate ahí. Y cuando se paró el pastor ahí, le golpeó el pecho y el pastor cayó botando espuma por la boca endemoniado. Pastores se están muriendo en los altares y el hombre estaba tocando alabanza, pim, 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 y el pastor le dijo, tócame, la sangre de Cristo tiene poder. Y los dedos se le quedaron congelados y no podía tocar. La sangre de Cristo tiene poder. Y sabe que le dijo el pastor, porque te masturbas con esas manos y en el altar no se monta la basura ni la cochinada. El hombre cayó endemoniado. ¿Sabe qué? En estos tiempos necesitamos documentación. Hay gente que solamente quiere que lo escuchen a ellos, pero ellos no escuchan a otros. ¿Sabe qué? Yo soy predicador, pero me gusta escuchar a otros. ¿Sabe por qué? Porque la revelación que Dios te entrega a ti no es la misma revelación que Dios me entrega a mí. Dios se mueve por la iglesia a través de los profetas de la revelación. A su nombre, ¿quién es el que vive? Ahora dice la palabra de Dios que Ruth se decidió venirse con Noemí. Se vinieron. Para llegar a Belén tenían que cruzar el desierto. Dos mujeres solas, expuestas a que se las violen, a que las roben, pero llegaron a su destino. Y la gente vieron a Noemí, pero esa es Noemí. No la conocían normal, se fue gorda y llegó flaca. Se fue joven y llegó más viejita, 10 años. Hermano, el proceso es fuerte. ¿Usted se acuerda que yo estaba en proceso, mi hermano? Parecía un conejito conocido. Así nos pone la prueba, hermano. Sí. Estaba pastoreando en Barlovento y llegó la hermana Margory de Castro a predicar un aniversario que la invité, un aniversario de dama. Y me dice la pastora, pastor, te veo pastoreando en Caracas, no te veo pastoreando aquí. Yo en una iglesia de casi 200 miembros y yo estaba ahí, yo decía, aquí me tiene Dios, pero Dios me tuvo por 10 meses nada más. ¿Sabe que cuando Dios revela a sus hombres, uno tiene que escuchar? A veces uno se hace el oído sordo. Y yo quería emigrar, pero Dios no quería que yo emigrara. Cuando puse los primeros corotos de aquel lado, se metió el COVID. Nadie puede viajar. El Señor me estaba diciendo, no puedes irte todavía. Cuando David movió el arca para la ciudad de David y se quedó en la era de Nacón y murió Usa, David entendió que el arca no podía ser movido. A veces nosotros tenemos que entender que el arca todavía no se puede mover. Alabamos al Señor, porque no es propósito de Dios. Ahora, en la emigración de Noemí estaba Dios, aunque hubieron muertos. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron. Ruth, no me diga Ruth, dígame Mara, porque vengo amargada. Vengo en tormento. Y Elimelech se quedó allá. ¿A dónde? Debajo de la tierra. ¿Dónde está Evaldo y Kelión? Se quedaron allá. ¿Dónde? Debajo de la tierra. Están muertos. Ahora empezaron a hablar. Ruth se trajo una moabita. Ellas son terribles. Ellas queman a los niños. Ellas sacrifican a las vírgenes. Empezó el pueblo de Dios a mirar al pecador por encima del hombro. Típico de estos tiempos. Típico del que camina más alto que el que camina más bajo. Dice que Ruth era una mujer virtuosa que dijo, de una vez voy a salir a buscar pan. Hermano, no es casualidad. Dice que se fue a la era de Boaz. Cuando llegó a la era de Boaz, recogía espigas de lo que se caían. Pero de repente llegó Boaz y dice, según la Biblia lo declara, Boaz era un anciano. Era un anciano delante de esa mujer jovencita, alabado sea el Señor. Dice que cuando la vio preguntó por ella y le dijeron, esta es Ruth, la que se vino con Noemí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Boaz? Dejen caer de su cosecha para que ella recoja, que coma junto con ustedes y beba agua junto con ustedes. Se humilló y dijo, ¿por qué tu sierva ha hallado gracia ante ti? Y le dijo, porque yo he escuchado de lo que has hecho y que te has venido con tu nuera, con tu suegra, perdón, y que eres una mujer virtuosa. Ahora, esa mujer ahora tenía una marca.
aunque era aborrecida, era reconocida como virtuosa. Hay gente que dentro de la iglesia tiene mucha marca, tiene mucho eslogan, tiene mucho ministerio, pero va a venir uno de afuera que va a ser reconocido porque está marcado por Jesucristo. Dios mío, esto no le gusta mucho a la iglesia, porque hay gente que dice que no se pierde la corona y que no se pierde la salvación y que no se pierde la honra. Descuídala para que vea, descuídala para que vea. Alabado sea Dios, a su nombre. Hay gente que dice, eso no se pierde. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra de Dios que cuando llegó a la casa de Noemí, llegó con bastante trigo. Gloria a Dios. ¿De dónde tú vienes, mujer? Yo me metí una era donde hay cosecha. ¿Y quién es el dueño? Un hombre llamado Boaz. Y le dijo, bendito sea Jehová. Boaz es el pariente de Elimelech. Boaz es el que te puede redimir. Boaz representa a Jesucristo. Ruth representa a los que se convierten a Cristo y siguen la fe y son fieles. Le dice todavía a Ruth, Noemí le dice a Ruth, ese es el hombre que te puede redimir. Ese es un pariente de Elimelech. La ley de la remisión. Cuando se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, una mujer tuvo 7 maridos. En la resurrección, ¿quién será el esposo? Él le dijo, ninguno de los 7, porque en la resurrección no va a haber casamiento. Escúchame bien. ¿Sabe por qué se casó con los 7 maridos? Porque se murió uno y se casó con el otro. Se podía redimir Ruth. Ruth podía ser tomada por Boaz, pero había un pariente más cercano y de paso era avariento. Ahora no le dan ni nombre, le dicen fulano. Usted no le dicen fulano, porque los avarientes son fulanitos. Los que tienen avaricia son fulanitos, son fulanitos. Y dice que estaba fulano, un pariente más cercano. Pero dice que él lanzaba la parva, recogía todo el día de la cosecha y que en la era se iba a acostar tarde. Todo le explicó Noemí. Cuando se acueste te tiras a sus pies y cuando él despierte te tiras la manta por encima y le explicas que te redima y él te dará la respuesta. Todavía cuando él despierta la ve a los pies y le dice, mujer, siendo tan virtuosa, tan honesta, que siendo joven no te buscaste uno joven sino uno viejito como yo. ¿Usted cree que cuando Boaz le dijo, déjenla recoger, le estaba echando el ojo también? Dijo, está bonita la muchacha. Se enamoró porque él tenía que redimirla, pero tenía un rival más cercano. Usted sabe que Dios no quiere redimir, Dios quiere tratar con nosotros, pero hay un rival cercano, un rival que no quiere que tú tomes la remisión. Pero dice que él conocía a su pariente cercano. Ruth le contó a Noemí, le conté todo, hice todo. Le dijo, bueno, ahora espera la respuesta porque ahora Boaz no va a dejar de trabajar. Noemí tenía la revelación. Noemí, Dios le había dicho, ya ese hombre gusta tuyo. Dice que fue a hablar con el pariente más cercano y le dijo, tienes que tomar las tierras de Noemí. Tienes que apoderarte de ella. Está bien, yo las tomo, pero te tienes que casar con Ruth la moabita. Pero como ellos eran aborrecidos, y él dijo, no, yo no quiero nada. Y le dijo, y había una costumbre que para que ellos pudieran cumplir, el que no aceptaba la remisión de la persona tenía que quitarse un zapato. Esa era la firma, Eliade. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros hoy? Quitándole los zapatos al diablo, porque la bendición es de nosotros. Pastor, lo que tú has propuesto, lo que la iglesia ha propuesto en su corazón, eso Dios lo ha determinado ya hace tiempo. Pero ¿sabe qué? Él quitó el zapato y dice que obtuvo esa mujer en matrimonio y después le dijo, así vas a ser como Raquel y Lea, una mujer que va a dar hijos, que van a fundar la casa de Dios. Empezó a halagarla, le dijo, vas a ser como Tamar, que buscó la descendencia aunque no la quería Judá, se escondió con su velo, se tapó para estar con él y dar descendencia. ¿Sabe qué dijo Judá? Esa mujer está embarazada, hay que matarla, es una fornicaria. Y le dijo, ya va, espérate, le dijo Tamar, ¿de quién es este bastón? ¿Y de quién es este anillo? ¿Sabe qué dijo Judá? Tú eres más justa que yo, tú eres más honesta que yo. Déjame decirte algo, Tamar
aunque fue aborrecida y no querían darle descendencia, es una matriarca más. Escúchame bien, alabado sea el Señor. Ahora a ella se le murieron 2 maridos y Dios le regresó los 2 hijos a Judá, porque el primer parto del Tamar fueron morochos. Esto es terrible. A mí me encanta lo que Dios hace. Sí, porque no le pide permiso a nadie para hacer las cosas. Hermano, Dios no le pide permiso a nadie para bendecirte. Él es el dueño de todo. Una cosa me dijo mi padre cuando me pastoreaba. Yo tuve 2 pastores, mi papá no, en Maracaibo. Y aquí, Tereso Gil, 2 pastores. Y mi papá me dijo: Jackson, Dios no te llamó a ti para que tú lo bendigas a Él. Él te llamó a ti para Él bendecirte a ti. Tenga esa lógica ahorita. Dígame, ¿cuánto le puede prestar usted a Dios algo por ahí? Hermano, nosotros no tenemos cómo prestarle a Dios porque Él tiene una ciudad de oro. Pero Él nos puede bendecir a nosotros. Dice la palabra de Dios que Ruth se llegó a Boaz, se casaron, tuvieron hijos. Y cuando tuvo su hijo, dice que Noemí lo tomó en su mano y le dijeron: ahora Ruth te es para ti más que 10 hijos. Tuvo un hijo llamado Obed. El significado de Obed es siervo. ¿Cuántos siervos hay acá? Y Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró a David, una sacerdotisa, una moabita, que viene de una generación incestuosa, donde padres se acuestan con hijos y madres con hijos. Ahora una Ruth, una moabita sacerdotisa, que creía en el politeísmo y en Quemos, ahora viene a ser la abuela de David. Y ahora Dios le dice a David: tu reino jamás será quitado. Ah, Dios mío, qué poderoso. Alabado sea el Señor. Ahora hay 5 matriarcas con marcas terribles: Tamar, Ra, Ru, y a la que le mataron el marido, Betsabé, la esposa de Urias. Dice que ella se convirtió en una matriarca también, y viene marcada por un adulterio. Terrible esto. ¿Por qué Dios trabaja tan extraño? ¿Por qué Dios hace las cosas así? ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace excepción. Dios, cuando tiene propósitos en una familia, pueden ser todos santeros, que de los santeros una sale santica. Hermano, pueden ser todos borrachos, que de todos los borrachos uno sale predicador. Pueden ser todos ladrones, que de todos los ladrones uno sale pastor. Hermano, ejemplo, mi familia, mis hermanos son terribles. Yo tengo un video aquí que lo montaron en TikTok, donde mis hermanos están en una pelea dándole una paliza a otra gente, hermano. Mi hermano Peli. Mi hermano, yo era la oveja más negra. Y hoy en día Dios me ha llamado para ser pastor. Ahora, escúcheme lo que te voy a decir de lo más vil. Jehová saca una descendencia. Jehová necesitaba a Ruth para que fuera la matriarca de Jesús. 5 matriarcas hasta llegar María, la madre de Jesús. Alabado sea el Señor. O sea, ahora, ¿qué traía Ruth en sus manos? ¿Cómo se llama la campaña marcado? ¿Qué traía Ruth en sus manos? La victoria. ¿Pero qué perdió? A su marido y a sus 2 hijos. Dirán algunas hermanitas que se mueran bien rápido. Porque Dios le dé vida a su nombre. Tuvo que perder para ganar, ministro. Ella no sabía que con ella venía viajando por la frontera una matriarca de lo que profetizó David, de lo que profetizó Moisés y todos los profetas. Ahora hay un propósito en cada una de nuestras vidas. El significado de Noemí es graciosa.
El de Ruth, alabado sea, es una amiga, una amistad, la amiga, la compañera. El significado de Elimelech, Jehová es mi guía. Hermano, yo no sé cuál es el significado de Hipólito, pero Dios lo sabe. Yo no sé cuál es el significado de Jackson Araque, pero Dios lo sabe. Yo no sé cuál es el significado de Eliade, de la esposa del pastor. Yo no sé cuál es el significado del músico, pero Dios lo sabe. Hay gente que tiene un baúl dentro de sí. ¿Sabe qué? Dios nos quiere entregar a nosotros la llave de la dispensación. Cuando tú tienes la llave de la dispensación, tú marcas los tiempos, las profecías y las revelaciones. ¿Sabes quién eres tú? Un baúl, un tesoro. ¿Sabes dónde está la llave? En lo que no nos gusta. En la oración. En la búsqueda. Cuando tú empiezas a buscar el día, Dios empieza a darte la llave. Abre el baúl. Saca un poquito de oro, no mucho, porque después te activas. Te voy a dar una moto, no te voy a dar carro porque no vas a la cola. Si te doy el carro, dejas a la mujer por otra. No te quiero enfermar. Te voy a dar poquito. Hay gente que Dios no le da para no enfermarlo y tumbarlo. Alabado sea el Señor. ¿Sabes por qué? Pero Dios te va a preparar en el proceso para que cuando tengas, hagas como si no tienes, porque sabes que has llorado, sabes que has sufrido. Cuando Ruth vio que Boaz había redimido, cuando Ruth vio el matrimonio de su nieto, ella se alegró y dijo: estos me son más que 10 hijos, ponte sobre tus pies.